de los internos y residentes de estos temas, de hemostasia, coagulación y medicina transfusional. Ni qué sería medicina transfusional. Algo, por ejemplo, que me enerva también es de que piensan que transfundir a todo paciente es a través simplemente de mirar un valor de laboratorio y corregirlo a través de una transfusión. Y está mal. Segundo, de que para cualquier alteración de la coagulación, piensan de que se deba solucionar con la transfusión o con un medicamento que no corresponde porque no está dirigido hacia la vía de la coagulación que vas a inhibir o vas a bloquear. Por eso es que es importante que conozcan ustedes desde ahora lo básico de lo que es la hemostasia. No les pido nada de profundidad, pueden encontrar mucha parte molecular en lo que es hemostasia, pero considero que lo que van a aprender acá es lo más teórico pasado a la práctica que deben conocer. ¿Listo? Y para eso, cuando hablamos de la hemostasia, siempre estamos hablando de un mecanismo fisiopatológico en la cual tiene dos misiones o dos funciones bien diferentes. Primero, de que cuando hay una lesión en el endotelio vascular, su función principal va a ser, ¿no es cierto?, detectar las pérdidas de la continuidad que aparecen en el árbol vascular y detener esas pérdidas. ¿Listo? Entonces, reparar el endotelio vascular, ¿cierto? Reparar el endotelio vascular. Y segundo, mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Significa acá que cuando dice detener las pérdidas de continuidad, está hablando de un proceso, ¿no es cierto?, patológico. A través de un proceso patológico se van a activar mecanismos fisiológicos. A través de un proceso patológico se van a activar mecanismos fisiológicos. Tiene que haber ambas situaciones. Que se entienda que en condiciones fisiológicas no debería activarse patológicamente la coagulación. ¿Entienden la diferencia? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando tengo una lesión, el resultado final es de que quede nuevamente reparado el endotelio. Pero lo que se va a producir para que se repare todo aquello va a ser por dentro habitualmente, finalmente, una malla de fibrina, que es la parte final de toda la coagulación. Y cuando se vaya a producir esa malla de fibrina, ese coágulo hacia adentro, obviamente que tiene que activarse otros mecanismos, que es el sistema fibrinolítico, para que una vez detecte que ya está sellado totalmente el endotelio vascular y esté acá el coágulo de fibrina por aquí adentro, tiene que a través del sistema fibrinolítico deshacerla esa malla de fibrina para que nuevamente se mantenga la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esas son las dos funciones principales. ¿Listo? Y eso lo hace a través de una fase tisular, celular o humoral. Cuando hablamos de la hemostasia primaria, ¿ya?, son dos los principales componentes. Hay un componente que es el vascular, el endotelio vascular, que es el que acabamos de hablar, y el componente celular, que es las plaquetas. Entonces, ustedes de ya tienen que saber de que cuando vamos a hablar de hemostasia primaria y sus trastornos de la hemostasia primaria, vamos a hablar de aquellos relacionados con el endotelio vascular y aquellos relacionados con la plaqueta. Sencillo. Una vez se llevó a cabo la finalización de la hemostasia primaria con la formación del tapón plaquetario, ¿listo? A partir de la formación de ese tapón plaquetario es de que se va a desarrollar la hemostasia secundaria a través de proteínas plasmáticas, que son los factores de la coagulación, y finalmente, después de que se formó la malla de fibrina, se va a activar el sistema fibrinolítico con inhibidores naturales. ¿Ya? Entonces se entiende. Hoy día nos vamos a abocar a hablar de la hemostasia primaria. Para mí pudiera ser fácil hablarle todo, inclusive hasta transfusión, pero va a ser mucha bomba de cosas que se van a confundir. Entonces prefiero hoy día que hablemos de hemostasia primaria y sus trastornos. Entonces, cuando hablamos de hemostasia primaria, este tiene como función fundamental, ya habíamos dicho, la formación de ¿qué cosa?
del tapón plaquetario o tapón hemostático primario. Listo. Y esto lo va a hacer a través expresado, yéndonos a la práctica, a través de un tiempo, que es el tiempo de sangría. El tiempo de sangría es diferente al tiempo de coagulación, no se vayan a confundir. Hay pruebas de coagulación que yo hago para evaluar hemostasia primaria. Hay pruebas de coagulación que yo hago para evaluar hemostasia secundaria. Las pruebas de coagulación para evaluar, traje el otro. Las pruebas de coagulación que yo utilizo para evaluar hemostasia primaria, básicamente son las que están relacionadas con las plaquetas y las que están relacionadas con el tiempo de sangría. Entonces quiero evaluar hemostasia primaria, entonces las pruebas que voy a solicitar van a ser estas dos. Estamos hablando en términos muy generales, adelantándonos con las cosas. Entonces, resulta que agarré, estaba manejando en bicicleta, me caí, me raspé la rodilla y se hizo una heridita, comenzó a sangrar en napa y de repente después de unos 3 a 5 minutos viste que se formó un pequeño taponcito. Pero si antes de ese tiempo vos lo haces así, sigue sangrando, ¿no? No lo dejas que se forme su taponcito. Entonces, lo normal que te tiene que sangrar eso es entre 3 a 5 minutos, el tiempo que se va a formar ese tapón. El tiempo que tarda en formarse un taponcito desde que comienza a haber un sangrado. Y eso lo pueden hacer a través de la misma, de una misma punción en la orejita, ¿ya? O en el dedo si quieren. ¿Listo? Cuando te hacen un tiempo de sangría, lo hacen a través de una punción en la orejita o en el dedo. Y ahí lo que se ponen es a contar en el tiempo, ponen un cronómetro y ven en qué tiempo se forma el taponcito. Y de ahí te ponen el valor. Ah, no, fue 3, 4, 5 minutos, etcétera. ¿Cómo se tienen que interpretar las pruebas de coagulación, sea hemostasia primaria o secundaria? Yo no voy a decir está disminuido o está aumentado, eso me preguntaron, me parece que hoy día. La forma de interpretar es a través de decir está prolongado o está alargado. Entonces, si yo digo que lo normal del tiempo de sangría es de 3 a 5 minutos, en alguna literatura van a encontrar hasta 7. Está bien. Más allá de ese tiempo, se habla de tiempo de sangría prolongado o alargado. Yo prefiero decirle prolongado. ¿Listo? Entonces van a manejar ese término. Entonces la función principal es formar el tapón plaquetario y eso se va a traducir en el tiempo de sangría que dura de 3 a 5 minutos. Este proceso está mediado entonces por los vasos sanguíneos y las plaquetas circulantes. Hablando fisiológicamente, el endotelio y su endotelio vascular ya poseen mecanismos tanto físicos como químicos que evitan que en las plaquetas que están circulando en íntima relación con las células endoteliales se adhieran y queden retenidas en algún punto del árbol vascular. Y una de ellas ya es que físicamente el subendotelio vascular y las plaquetas que circulan están cargadas eléctricamente negativas. Es negativo y es negativo, entonces cargas iguales se repelan y cargas distintas. Entonces, cuando hay una lesión en el endotelio vascular, se pierde la electronegatividad también y se vuelve positivo. Y es por eso que la plaqueta también comienza a tener tendencia a adherirse en un primer lugar. No la he visto como parte de la pérdida de esa electronegatividad. ¿Por qué? Por el flujo que golpea constantemente los vasos. Es que la hipertensión, el flujo pasa de ser laminar a golpear la pared del vaso y eso provoca el daño en la pared vascular. Y el compañero preguntaba si ese daño podría provocar la pérdida de la electronegatividad. Si ocurriese eso, tuvieras en todo tu torrente circulatorio, ¿no es cierto?, placas adheridas con formación de trombos en todo su recorrido. Porque no es solamente de que se pierde la electronegatividad, sino que comienza también a adherirse el colágeno. Comienza a aparecer factor de von Willebrand, comienza a aparecer glicoproteína 1B, comienza después a aparecer la glicoproteína 2A3B. Y cuando comienzas algo, automáticamente todo tu sistema comienza también a activarse.
Y entonces ahí, si fuera así, entonces comenzaría a haber formaciones de coágulos dentro, que es muy diferente cuando tienes en un paciente hipertenso un infarto de miocardio, ¿no es cierto? Ahí tienes la famosa placa, que tiene también conglomerados de plaqueta, tiene células espumosas, grasas, etcétera, y que cuando se rompe esa placa, entonces ahí donde obstruye parcial o totalmente los vasos coronarios, es diferente, ¿ya? Entonces, uno de esos que le acabo de mencionar es la pérdida de la electronegatividad. Dentro de los mecanismos químicos, entonces normalmente tenemos sustancias antiagregantes, anticoagulantes y sustancias profibrinolíticas. ¿Qué es lo que se quiere lograr con eso? De que en condiciones fisiológicas, ya por si hubiese alguna lesión, pues no se forme patológico, no se active patológicamente todo el sistema de la coagulación en condiciones fisiológicas. Antiagregante plaquetario, entonces están ahí las prostaciclinas, están aquí el óxido nítrico, la DPasa, anticoagulantes hay heparansulfato, complejo de proteína C, inhibidor de la actividad del factor tisular, y profibrinolíticos, aquí está el activador tisular del plasminógeno, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve el profibrinolítico? Por si se te activa toda la cascada de la coagulación, entonces rápidamente lo va a destruir esa malla de fibrina que quiere formarse, ¿ya? Entonces, todo esto vas a encontrarlo acá en el endotelio vascular. Cuando quiere lesionarse, entonces rápidamente se activan esos mecanismos: antiagregantes, anticoagulantes y profibrinolíticos. Bueno, en relación a la función de la plaqueta, entonces es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces acá tenemos la función de la plaqueta que ya habíamos dicho antes, que es triple A. ¿Se recuerdan, no es cierto? Entonces, para que no se olviden nunca: adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. Lo pregunto hasta en los exámenes de defensa de grado que hacen de distintas universidades, y es para la coagulación, forma de la coagulación, cualquier cosa se inventa. ¿Me entienden? Pero hasta ahora no ha habido nadie que me haya dicho esto tan sencillo: adhesión, activación y agregación plaquetaria. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, cuando hablamos de la adhesión, activación y agregación plaquetaria, primero tenemos que saber de que cuando hay una lesión en el endotelio, ¿listo? Inmediatamente se expone el subendotelio vascular. Y al exponerse el subendotelio vascular, lo primero que se va a exponer es un colágeno. Este colágeno es el que va a permitir que se vaya a unir se vaya a adherir una plaqueta ahí a la superficie donde está lesionado el vaso sanguíneo. Pero esa adherencia es tremendamente débil y la corriente circulatoria se la sigue llevando a las plaquetas. Inmediatamente las plaquetas van a comenzar a producir factor de von Willebrand y el subendotelio va a liberar rápidamente glicoproteína 1B. El colágeno más la glicoproteína 1B va a servir para que le dé más adherencia a las plaquetas. El colágeno y la glicoproteína 1B. Y el factor de von Willebrand sirve como puente entre una y otra plaqueta. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las glicoproteínas que intervienen en la adhesión plaquetaria? Es la glicoproteína 1B. ¿Y cuál es el otro factor que participa? El factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se produce a través de las plaquetas y también se libera a través del subendotelio vascular, por ambos lados. Entonces significa de que los problemas que yo vaya a tener en relación a la adhesión plaquetaria pueden ser en relación al déficit del factor de von Willebrand. Si no tengo factor de von Willebrand, no va a haber adhesión. Si no tengo glicoproteína 1B, no va a haber adhesión. Grábense esa situación. ¿Sí? Miren lo interesante acá. Lo interesante, bueno, eso es en relación, acá donde estábamos, producido por las plaquetas y subendotelio vascular. Ya. En la fase de activación plaquetaria, acá en la fase de activación, una vez se adherió la plaqueta, es como que si yo vengo y me adhiero a él y él va a emitir una voz, un sonido, una acción, cualquiera sea, ¿no es cierto?
para que puedan venir a este lugar más cantidad de plaquetas y cumplan una función posterior. Entonces, en la fase de activación plaquetaria participa la epinefrina, el colágeno y la trombina. La trombina es resultado del final de la hemostasia secundaria que se generó, que vino para dar mayor cantidad de sustrato a la fase de activación para que se siga propagando toda la hemostasia primaria. Entonces la epinefrina, por un lado, que va a producir vasoconstricción. El colágeno, importante por la exposición del subendotelio. Y la trombina, ya sirve, al igual que el tromboxano A2, se van a imaginar ustedes como un perifoneo, para perifonear le llaman, ¿no? Para amplificador de plaquetas. Hay una función que se llama, dentro de la fase de activación, amplificador de plaquetas. Imagínense aquellos que van perifoneando por las calles, ¿no? Se vende maja blanco, se vende leche de vaca, salga, dicen, ¿no? Entonces, amplificador de plaquetas significa que sirve para llamar a más plaquetas al lugar de la lesión. Listo. Para eso sirve la trombina y para eso también sirve la activación plaquetaria. Esta activación plaquetaria se va a dar lugar en 3 fases. La primera fase lo va a hacer a través de la ciclooxigenasa plaquetaria que actúa sobre el ácido araquidónico y este va a ser el que va a promover la amplificación de la activación plaquetaria junto con la trombina. Un dato interesante acá que tienen que saber es de que aquí es donde actúa la aspirina. Entonces yo les pregunto, si la aspirina actúa acá bloqueando el ciclo de la ciclooxigenasa y el tromboxano A2, ¿no es cierto? Entonces, si no hay tromboxano, no hay más plaquetas hacia el lugar donde está una lesión, ¿cierto? ¿Es un antiagregante plaquetario o no la aspirina? Pero si no estamos en la fase de agregación. Adhesión, activación, aquí es la fase de agregación. ¿Se entiende? ¿Entiende o no entiende? No estamos en la función de agregación, estamos en la función de activación plaquetaria. Y es por eso que la aspirina se lo llama un antiagregante débil. Es un antiagregante débil. Débil. Porque lo único que va a hacer es simplemente a través de una pequeña vía, ni siquiera en las otras 2 funciones, en una pequeña vía, evitar que lleguen más cantidad de plaquetas al lugar de la lesión. Pero no evita que las agregue, simplemente está evitando que llegue. No es lo mismo que antiagregante. ¿Ya? Primera función es esta. La segunda función es de que a través del tapón plaquetario, en la superficie del tapón plaquetario, se va a exponer el factor 3 o la tromboplastina parcial. Va a preparar la cama, va a preparar el ambiente para que sobre esa superficie se vaya a desarrollar de ahí en adelante la hemostasia secundaria. ¿Se entiende? A partir de este tapón que ya está bien pulidito, bien listito, a partir de ahí es donde se va a desarrollar la hemostasia secundaria. Y en su tercera fase de activación va a liberar la plaqueta, las granulaciones alfa y las granulaciones densas. Las granulaciones alfas van a producir lo que es la proteína neutralizadora de la heparina y los gránulos densos, que son estos acá, van a producir el ADP y la serotonina. Esta sustancia de acá es la que es tremendamente importante. ¿Qué significa ADP? Adenosina y fosfato. Esta sustancia de acá es la que es tremendamente importante para la agregación plaquetaria. En la tercera etapa de las plaquetas expresan en su membrana, bueno, en la superficie llamada factor 3 o tromboplastina parcial, etc. Entonces, mire, en la fase de agregación plaquetaria, ya habíamos dicho que en la primera fase está la glicoproteína 1, el colágeno, el factor de von Willebrand, que va a permitir que se formen como puente para que se adhieran las plaquetas.
Luego ocurre la fase de activación, donde está la adrenalina, el colágeno y la trombina, ¿no? El tromboxano, a través de su bloqueo de la ciclooxigenasa, evita que llegue más cantidad de plaquetas hacia el lugar de la lesión. Y habíamos dicho también que las plaquetas van a liberar granulaciones densas. Y estas granulaciones densas van a liberar ADP. Este ADP es lo que va a hacer que acá en la superficie de la plaqueta, cada plaqueta tiene 50.000 receptores para la glicoproteína 2B3A. Esta glicoproteína 2B3A va a cambiar su forma acá en esta superficie de la plaqueta, ¿ya? Normalmente tengo esta glicoproteína 2B3A, pero cuando aparece el ADP, cambia su forma para que pueda agregarse una con otra. Y entonces, quien da la verdadera antiagregación plaquetaria es la presencia del ADP y es la presencia de la glicoproteína 2B3A. Ese es el verdadero antiagregante plaquetario. Y de ahí es de que los inhibidores de los receptores del ADP, entre ellos, ¿cuál? El clopidogrel. A todo paciente que va a ser sometido a una terapia de reperfusión miocárdica, ¿listo? Le dan aspirina y le dan clopidogrel antes y después del procedimiento. Y antagonista del receptor de la glicoproteína 2B3A, abscisimat, eptifibatide, tirofiban. Entre estos aquí está la abscisimat. Entonces se dan cuenta que los verdaderos antiagregantes son cuando bloqueas el ADP o cuando bloqueas la glicoproteína 2B3A. Y de ellos, ¿cuál es el más importante? Que si no hay ADP, no hay glicoproteína 2B3A. Entonces, si le digo cuál es el verdadero antiagregante plaquetario, es el que inhibe el receptor del ADP. ¿Y el ADP dónde se forma? En la fase de activación plaquetaria. ¿Se entiende? Entonces no había sido la aspirina. Se cayó la ficha. ¿Se dieron cuenta ahora? ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, ahora vamos a hablar de los trastornos de la hemostasia primaria. Estas se manifiestan como hemorragia que tienen un comienzo inmediato y brusco en las mucosas con petequia y equimosis que traducen efectos en la hemostasia primaria y que habitualmente se manifiestan como púrpuras. Lesiones purpúricas en la piel. Y entonces, habíamos dicho que los componentes de la hemostasia primaria, ¿cuáles son? Componentes vascular, ¿no es cierto? Y componente plaquetario, ¿sí? Entonces yo puedo tener púrpura vascular, ¿cierto? Y puedo tener púrpura plaquetaria. Y no solamente ahí. Cuando yo hablo en relación a las plaquetas, puedo tener alteración en su función o puedo tener alteración en su cantidad. Entonces, por eso yo puedo decir, tengo púrpuras vasculares, púrpuras cuando afectan la función, trombopáticas, y cuando afectan la cantidad, púrpuras trombopénicas. Entonces significa que cuando yo vaya a tener un tiempo de sangría prolongado, debo estudiar si no es una púrpura vascular, una púrpura trombopática o es una púrpura trombopénica, pero ya relacionado acá al conteo de las plaquetas. ¿Sí? Entonces, así se los clasifica. Púrpuras vasculares, púrpuras trombopáticas y púrpuras trombopénicas. No se olviden, las trombopáticas son las que están relacionadas a la función de las plaquetas. Las trombopénicas, como su nombre lo dice, a la disminución del conteo total de las plaquetas. Las púrpuras vasculares obviamente presentan fallos en el componente vascular que originan hemorragias cutáneas superficiales con un número y función plaquetaria normal. El problema es el endotelio, el problema no es la plaqueta, ¿se entiende? Y si no es la plaqueta, entonces por lo tanto el tiempo
de sangría y recuento de plaquetas está normal. Yo puedo tener lesiones en piel con pruebas de coagulación, todas las pruebas de coagulación, normal. Entonces, ¿dónde estaría el problema? En el endotelio vascular. ¿Se entiende, no? Y acá las pongo las otras pruebas que son de la hemostasia secundaria. Le hice todo el coagulograma y todo está normal, pero tiene lesiones purpúricas en la piel. ¿Está bien? Puede ser. Y entonces ahí tienen que pensar en el componente vascular. Púrpuras vasculares hacen entonces relieve en la superficie de la piel. ¿Cómo se clasifican? De origen inflamatorio, entonces ahí tienen las vasculitis. Son las más frecuentes y con las que se van a topar más a menudo. Entonces están la púrpura anafilactoide de Schoenheim-Enoch, aparecen en infancia, se relacionan con infecciones estreptocóxicas o ingesta de antibióticos, barbitúricos, antihistamínicos, púrpuras alérgicas por picaduras de insectos, reacciones a fármacos. O sea, váyanse allá al campo, al medio, ¿no es cierto?, del Chaco, ¿no es cierto? Váyanse sin pantalones, ¿no es cierto? Y van a lleningo de picaduras en las piernitas y van a retornar. Y cuando se miran, están toditos con puros puntitos rojos, ¿cierto? Entonces, eso pueden ser por picaduras de insectos o reacciones alérgicas. Pero hay una que es mucho más frecuente y es aquella que les pongo como ejemplo de que te tienen que colocar una inyección intramuscular y no hacen buena asepsia y antisepsia en la superficie de la piel y te meten la punta de la jeringa, lo arrastran al estreptococo, llegan hasta tu vaso sanguíneo y ahí depositan el contenido y como lesionaron el vaso sanguíneo, pues fueron a inflamarlo y a infectarlo. Y eso sangró y se vino esa sangre hasta la superficie de la piel y posteriormente se manifestó a través de una reacción inflamatoria sistémica con fiebre, dolor local, signos inflamatorios, etc. Y esa lesión de la piel, pero que vino desde un endotelio, desde adentro, se puede ir hacia la superficie de la piel, hacia la pierna, ¿ya? El otro son las de origen mecánico, las púrpuras ortostáticas. Y para eso les voy a poner dos ejemplos. Uno, todo paciente postrado. Todo paciente postrado que está sobre una superficie dura, ¿no es cierto? Entonces la superficie dura, caliente, disminución de la oxigenación, va a alterarte la irrigación y finalmente ustedes van a comenzar a ver que se forman escaras. Y antes de que haya una escara con lesión profundidad, va a cambiar la coloración. ¿Listo? Entonces son púrpuras ortostáticas. El otro ejemplo está relacionado a los choferes de flota. Científicamente, un chofer de flota, ¿cada cuántas horas debería cambiarse de conductor? 4 horas, excelente que me hayan respondido eso. Excelente. ¿Ya? Cada 4 horas. ¿Se cumple eso en Bolivia? Imposible, de aquí le meten hasta La Paz, de corrido. Debería. Pero al menos el pasajero puede decir inclinar un poquito, ¿no? El otro está a 90 grados su pierna. Y entonces, a partir de eso, cuando agarras, ves la parte posterior de la pierna, la región poplitea del chofer, entonces está con un área de quimosis, una púrpura, y de la nada me salió eso. Dicen, no. Por algo también se dice de que el tromboembolismo pulmonar, una de las causas es llamada la enfermedad de los choferes de flota. Porque por tanta lesión al endotelio, por la posición en la que están, cuando se levantan, agarran y comienzan a tener disnea de forma súbita. Entonces, ahí ustedes tienen que venir a la cabecita de que un chofer de flota que vino manejando más de 4 horas en repetidas ocasiones, tiempos prolongados, y que al levantarse experimenta disnea súbita, inexplicable, su primera sospecha debe ser tromboembolismo pulmonar. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? ¿Listo? Por atrofia de los tejidos de sostén, déficit de vitamina C, el escorbuto. Esto es en los abuelitos, se ve hartísimo. Si ustedes me ven habitualmente, a todos los abuelitos, bueno, a la gran mayoría les pongo vitamina C en horario. Y han debido escuchar, ¿por qué le habrá salido esta manchita aquí en la piernita a mi mamá, mi abuelita? Van a ver, los propios familiares nos preguntan a nosotros. Acá o en las piernas, en la superficie anterior. ¿Ya? Entonces son déficits de vitamina C.
¿Ya? Las asociadas a enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, más raro. Las crioglobulinemias, Waldenström, más raro. Por infiltración, raro. Y estas, igual raro. Entonces, las más comunes son las inflamatorias, las ortostáticas o por alteraciones del tejido de sostén. No se vayan a olvidar, estamos hablando de alteraciones del componente vascular. Todas las pruebas de coagulación están normales. Las trombopáticas, aquí estos pacientes van a tener además petequias, equimosis y se van a caracterizar pues acá porque el tiempo de sangría está alargado o prolongado. Cuando hablamos de trombopática estamos hablando con la función. Entonces, si yo tengo una alteración en la función, ¿en cuál función? En adherirse, en activarse o en agregarse, sea de forma adquirida o sea de forma congénita, se va a traducir en que está tardando más tiempo desde que hay un sangrado a formarse el tapón plaquetario. Ya no es 3 a 5 ni 7, sino que está tardando 10, 15 minutos en formarse ese tapón plaquetario. Por eso es de que las trombopáticas se manifiestan con prolongación de los tiempos de sangría. Y quizás una de las enfermedades más comunes dentro de los problemas hemostáticos que existe es la enfermedad de von Willebrand. Y tiene un componente de hemostasia primaria y otro componente de hemostasia secundaria a través del tiempo de sangría y a través del tiempo parcial de tromboplastina activada. En ambos lados R y C prolonga. Entonces, la función de las plaquetas en estos casos es defectuosa. Este valor de acá es subjetivo, puede ser hasta 7 minutos, vuelvo a aclararlo, pero más de ese tiempo ya es patológico. Entonces se clasifican, como les acabo de mencionar, en congénitas y adquiridas. Si hablamos de congénita, entonces puedo tener trastornos congénitos de la adhesión, trastornos congénitos de la agregación, trastornos congénitos de la activación relacionada a las liberaciones de su contenido granular, granulaciones alfa, granulaciones densas. ¿Listo? Trastorno entonces de la adhesión. Entonces acá está la enfermedad de von Willebrand. Es de transmisión autosómica dominante, aunque hay casos recesivos. Es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente, 1% de la población. ¿Y cómo es la forma de manifestarse habitualmente esta enfermedad? Epistaxis, equimosis, petequia, que están relacionados con la ingesta de aspirina. Esa es una forma de manifestarse. Segundo, después de extracciones dentarias, sangrados prolongados. Y tercero, después del alumbramiento, de la fase del alumbramiento, sangrado prolongado. ¿Listo? Entonces es una de las formas de manifestarse de la enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Los trastornos de la agregación plaquetaria. Habíamos dicho de que la agregación plaquetaria está relacionado al ADP o está relacionado a la glicoproteína 2B3A. ¿Ya? Entonces acá está la tromboastenia de Glanzmann, que es de transmisión autosómica recesiva, en la que hay un defecto cuantitativo o cualitativo de esta glicoproteína. Significa que no hay. Entonces, si no hay, no hay tampoco agregación plaquetaria. Y si no hay agregación plaquetaria, pero tenés lesión, no hay cómo se vaya a formar tapón plaquetario. Y si no hay tapón, no hay por dónde se vaya a desarrollar la hemostasia secundaria y por lo tanto sería sangrados y sangrados profusos. Existe generalmente una clínica de síndrome purpúrico presente desde el nacimiento en el contexto de enfermedades familiares y el tiempo de sangría acá está alargado. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar? Solicito dosificación de glicoproteína 2B3A. ¿Ya? También hay trastornos en la liberación del contenido granular. Por ejemplo, el síndrome de las plaquetas grises, el síndrome de Eman-Pudak o de Shedia-Higashi, ya que son por las granulaciones alfas y densas. Luego están las trombopáticas adquiridas. Y entre ellas acá hay un montón de enfermedades. Trombopáticas adquiridas. Tiempo de sangría prolongado en enfermedades adquiridas. Insuficiencia renal crónico, los que tienen síndromes urémicos, los pacientes hepatópatas, los síndromes con mieloproliferativos, las trombocitemias esenciales hemorrágicas, pueden tener conteo de plaquetas normal, pero que funcionalmente no ejercen esa acción. Administración de fármacos, la penicilina, la aspirina,
O sea, en otras palabras, ¿la aspirina me puede producir lesiones purpúricas? Sí, me puede producir. El escorbuto, el mieloma, etc. Entonces, y luego tenemos las púrpuras trombopénicas. Las trombopénicas está de más fácil que decirlo. La forma de saberlo es porque hay una disminución del conteo de plaquetas, menos de 150.000. Ocasionan hemorragias cutáneas, mucosas superficiales, hay un número disminuido de plaquetas y en algunas ocasiones también hay alteraciones del tiempo de sangría. Las púrpuras trombocitopénicas no hacen relieve en la superficie de la piel, pero sí en donde, en las mucosas, o son sangrados también de mucosa. Ejemplo, epistaxis, ejemplo, gingivorragia. Entonces, cuando tenemos púrpuras trombocitopénicas, puede ser el problema que esté en la médula ósea, puede ser que esté a nivel periférico. Si está a nivel periférico, puede ser de causa inmune como de causa no inmune. Si es a nivel central, entonces ya lo habíamos visto esto, ¿no? La poraplasia medular, en la cual las tres líneas celulares están disminuidas, esta es la anemia de Fanconi, o por trombopoiesis ineficaz en la anemia megaloblástica, que también hay una pancitopenia, o en los síndromes mielodisplásicos. Estos dos lo van a ver muy seguido, sobre todo el síndrome mielodisplásico en los abuelitos. Se manifiestan con pancitopenias, pero con plaquetopenia severa, no aquella que está por 145, 140 con 30.000, 40.000, 50.000, ¿ya? Mielos displásicos. Y las trombocitopénicas periféricas inmunes, aquí están las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, las PTI. Y entonces tenemos PTI que son agudas y PTI que son crónicas. Agudas habitualmente se le llama cuando afectan a los niños y crónicas habitualmente cuando afectan a los adultos. Se dice aguda porque detrás de aquello que lo está llevando a producir a través de un desencadenamiento inmune hay un proceso viral que ha tenido semanas anteriores. Se habla de crónica del adulto porque detrás de esto verdaderamente hay una enfermedad autoinmune de larga cronicidad, entre ellas el lupus eritematoso sistémico, su principal representante. Entonces, hay otras que son asociadas a enfermedades autoinmunes. Otro caso son el síndrome antifosfolipídico, secundaria a fármaco, y entre ellos la heparina. ¿Pero cuál heparina? La heparina sódica, no la heparina de bajo peso molecular que administramos ahora en los hospitales. Antes, cuando había trombosis venosa profunda, se anticoagulaba al paciente con solo heparina sódica y era toda una odisea, porque tenías que hacer controles de APTT cada 6 horas hasta ver que esté en rango de anticoagulación mayor a 2 a 3 veces su valor normal y a partir de ahí a mantenerlo con esa dosis. ¿Ya? Ahora es más fácil, directamente das una unidad kilo peso. Si el paciente pesa 80 kilos, le dejas 80 unidades y no necesitas hacer pruebas de coagulación para decir que ya está anticoagulado. Bloquea directamente al factor 10 y se acabó. ¿Ya? Luego están las púrpuras trombopénicas materno-fetal. Y acá entonces lo que se tenía que hacer era para ver si era la plaquetopenia la causa de la heparina, tenías que hacer obviamente un hemograma antes del inicio de la administración de la heparina, ¿ya? Las púrpuras trombopénicas post-transfusional raras y las asociadas a los síndromes linfoproliferativos. Y esto que es más fácil que tienen que saberlo y que es lo más común que van a ver todos los días. Cuando vemos pacientes con plaquetopenias que no son de causa inmune, que no son de origen central, estos son los 4 mecanismos. Estos son los 4 mecanismos. Puede ser por secuestro, como en el hiperesplenismo, puede ser por consumo, como en la coagulación intravascular diseminada, hemorragias intensas, síndromes hemolíticos urémicos, ¿ya? Hemorragias intensas, todo aquello que consuma factores de la coagulación y que me consuma ya plaquetas, que me destruya también plaquetas, están relacionados al consumo. Procesos infecciosos, ¿ya? Los síndromes hemolíticos urémicos también. Y las coagulaciones intravasculares diseminadas, que puede ser también por procesos infecciosos o que pueden ser también por picaduras de víboras, de serpientes, ¿ya?
Luego está por destrucción acá los procesos sépticos. Yo puedo tener un paciente que es séptico y que me hace una coagulación intramuscular diseminada. Puede irme en esa misma dirección. ¿Listo? Solo que esto es mucho más aparatoso que esto de acá. ¿Ya? Entonces la sepsis por lesión directa o aglutinación plaquetaria, ¿ya? Y por disminución de la viabilidad plaquetaria por múltiples transfusiones. Pregunta de millón. ¿En cuál grupo y por cuál mecanismo está el dengue? Sí. Ajá. ¿Destrucción? ¿Dónde está destrucción? ¿Acá? ¿Es sepsis? ¿En el dengue hay esplenomegalia? ¿Por consumo? ¿Hay hemorragia intensa o hay coagulación intravascular? ¿Ah? Yo he tenido pacientes con dengue con 6.000 plaquetas y no me han sangrado. Entonces, ¿cuál es la causa? Porque yo le transfundo plaquetas y me lo consume todo eso. ¿Pero por qué lo consume? Porque hay, ¿qué cosa? Se forman parcialmente durante ese proceso que está ese virus, se desarrollan procesos inmunes. Se desarrolla proceso inmune en el cual mi organismo no está reconociendo a esas plaquetas. Yo le coloco más plaquetas y me los va a destruir. Por eso es que es en vano. Los pacientes que han sangrado por dengue y se han muerto es porque no han sido bien manejados su hemostasia. Porque no se trata que yo le vaya a transfundir más cantidad de plaquetas y más cantidad de plaquetas. Se te va a morir si le pasas más plaquetas. Tienen que partir del final. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final de toda la hemostasia? ¿Qué es lo que se produce finalmente? La fibrina. ¿Y la fibrina viene de dónde? Del fibrinógeno. Entonces yo tengo que darle componentes con fibrinógeno para que se me forme la malla final de fibrina. Aunque tenga poquitas plaquetas, pero tengo que darle componente principal fibrinógeno. Entonces, bueno, esa es otra historia que ya vamos a hablar más adelante. Y se hacen terapias combinadas. Pero lo último que le transfundo es plaquetas. Si tenés fibrinógeno, y puedes pasar 8 gramos de fibrinógeno o 5 gramos, belleza. Pero cada ampolla te sale 5.000 bolivianos. En otros países, los sistemas de salud lo dan gratis. No lo tenemos en Bolivia. Pero lo podemos tener a través de ¿qué hemocomponentes? Crioprecipitados. En los crioprecipitados hay fibrinógeno. Entonces, hacen relación un crioprecipitado, un plasma fresco congelado y le pasa. Se puede hacer. ¿Listo? Entonces, la PTI aguda infantil es en niños de 1 a 4 años, se da 4 semanas después de una infección viral y el 70-80% tienen resolución espontánea. En 6 meses no necesitan aspirar de médula ósea, a no ser de que la serie blanca o la serie roja se alteren. El tratamiento se da cuando las plaquetas están menos de 20.000. Sospecho en PTI para que se entienda cuando es menos de 30.000. ¿Perdón? Tiene un mecanismo inmune. No. Por eso le dije, ¿de cuál de los mecanismos es? Ajá. De todos los que habíamos visto, central y periférico, inmune, no inmune. ¿Listo? ¿Cuándo sospecho púrpura trombocitopénica autoinmune? Cuando el conteo de plaquetas es menos de 30.000. Entonces, si las plaquetas están menos de 20.000 y hay sangrado, entonces se convierten en indicación para alguna de estas opciones en las PTI agudas. Corticoide o inmunoglobulina o terapia anti-D, cualquiera de ellas lo que hace es ir a agarrar el antígeno que está en el macrófago esplénico,
y evitar que se destruya el vaso. Es como que ir a agarrarlo al maleante por donde va a pasar la persona y dejarlo que pase nomás esa persona y no le hagan nada. En otras palabras, ¿ya? La PTI crónica se da, miren, en mujeres en edad fértil donde el antígeno comprometido es la glicoproteína 2B3A. Aquí igual se hace aspirado solamente cuando la serie blanca o la serie roja están comprometidas o cuando hay espleno o hepatomegalia asociada. Entonces acá tengo yo 4 opciones: el uso de los corticoides, el uso de la inmunoglobulina, el uso del anti-D, ¿ya? Y la cuarta opción habitualmente que cuando fallan las 3 anteriores es la que se utiliza, que es la esplenectomía. ¿Listo? El tema de los criterios de transfusión de plaquetas lo vamos a ver cuando hablemos terapia transfusional. Y eso es todo, chicos. Vamos a ver unos casos clínicos para que se vayan orientando. Niña de 4 años de edad traída al pediatra con historia de manchas rojas en el cuerpo. La madre relata varicela hace 2 semanas y el examen físico presenta algunas equimosis y petequias en miembros sin hepatoesplenomegalia. Nos vamos a ir directo a los que nos interesan. Plaquetas 35.000. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene el paciente? Cuando digo trastorno se refiere a que tienen que decirme si es trastorno de la hemostasia primaria o trastorno de la hemostasia secundaria. En este caso, como estamos viendo primaria, ¿qué trastorno tiene? De la hemostasia primaria. ¿Qué tipo de púrpura tiene este paciente? Trombocitopénica. ¿Cuál es la causa? Autoinmune. ¿Es una aguda o es una crónica? Es una aguda en un niño, ¿no es cierto? Que va precedida de un proceso viral previo. ¿Listo? El caso clínico: 2 mujeres de 30 años evolucionó en la última semana con sangrado gingival y petequias en los miembros inferiores. El examen físico era normal y el hemograma plaquetas 7000, sin anemia y conteo de leucocitos normales. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene? Primaria. ¿Qué tipo de púrpura es? Trombocitopénica. ¿Cuál es la causa que podría ser acá? El sangrado fue el producto final. ¿Pero cuál fue la causa? Lo más probable, por la edad y ser mujer, como ya les he dicho, que sea una PTI crónica o autoinmune. Aquí tengo que descartar entonces, ¿qué cosa? Lupus eritematoso, anti-NA, ANA, anti-SMIT, etcétera. Tendré que solicitar. Paciente de 15 años, 40 kilos, cuadro de 72 horas de evolución con signos de petequias, equimosis y hematuria, con tiempo de sangría de 25 minutos. ¿Cuánto es lo normal? Hasta 7, ¿no? Plaquetas 15.000. TPA, PTT, fibrinógeno, todo esto está normal. Hemoglobina de 10, normo, con leucocitosis. Pero miren ustedes acá. Blancos 11.000. Segmentado dice acá 65%, ¿cierto? ¿Cuánto en valor absoluto? Vamos, multipliquen rapidito. Exacto el número. ¿Cuánto se acaba? 7.000. 7.150. Entonces hay una leucocitosis que no alcanza todavía un rango de neutrofilia absoluta, pero está comenzando a aparecer callados, ¿no es cierto? Al 5%. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene este paciente? Primaria, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de púrpura? Trombocitopénica y qué más. Y trombopática, ¿no es cierto? ¿Qué otros laboratorios acá podrían solicitar? Vean acá el dato, ¿no es cierto? Acá le está hablando de una leucocitosis que está yendo donde dio a la izquierda y quizás esto de aquí va a aumentar. De eso hemos hablado en todo el tema. Primaria se dice porque tu conteo de plaquetas o tu tiempo de sangría son los que se prolongan. Las 2 pruebas que me miden, que me valoran la hemostasia primaria, son las plaquetas y el tiempo de sangría. El resto de las pruebas, tiempo de protrombina, tiempo para hacer tromboplatina activada, fibrinógeno, tiempo de trombina, factor protrombótico, si quieren, todas esas son de la hemostasia secundaria. Por eso es que le dije, hoy día no los quiero complicar con tantísimo. Estamos solo en 2 pruebitas, tiempo de sangría y plaquetas, hemostasia primaria, componente vascular
y plaquetaria. ¿Sí? Entonces, acá lo más probable es que haya un proceso infeccioso de inicio. ¿Listo? Proceso infeccioso de inicio. Entonces, acá habría que pedirle cultivos. Mujer 25 años presenta sangrado gingival al hacer uso de aspirina. El laboratorio muestra alargamiento discreto del tiempo de sangría y el APTTA. Lo más probable es que esta es una púrpura. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene? Acá, claro, me dicen primaria por el tiempo de sangría, pero también tendría, como les mencioné, que hay una enfermedad en el que la hemostasia primaria y secundaria se altera, que es la enfermedad de von Willebrand. Ya entonces el APTTA corresponde a la hemostasia secundaria. Entonces, ¿qué tipo de púrpuras tiene su paciente? ¿Ah? Trombopática. ¿Por qué trombopática? Porque el tiempo de sangría es el que está prolongado, no hay conteo de plaquetas acá. Y si el tiempo de sangría está prolongado, entonces tengo que pensar como trombopática en relación a la función. Y en este caso, ¿cuál es la principal función que me puede dar este cuadro con el uso de la aspirina? La función de adhesión. Entre ellos, ¿qué enfermedad? Enfermedad de von Willebrand. ¿Se entiende? ¿No ves? Sí, también. Mujer de 15 años de edad, peso 50 kilos, antecedentes lesiones en piel de tipo purpúrica, en región glútea, extremidades inferiores de una evolución de 2 semanas asociado a fiebre alta que no cuantificaron. El hemograma, 18.000 glóbulos blancos, segmentados 55, callados 10.000. ¿Cuánto es acá el valor absoluto de los segmentados? De entrada decimos si es mayor al 50%, más de 9.000, ¿cierto? Entonces estamos con una leucocitosis con neutrofilia absoluta más un desvío a la izquierda, ¿cierto? En un paciente que tiene una lesión purpúrica en región glútea que se extiende a las extremidades inferiores desde hace 2 semanas y que viene con fiebre más, ¿sí? Y en el coagulograma llama la atención que el recuento plaquetario está en 350.000, el tiempo de sangría está en 2 minutos, TP12, APTT 30 y fibrinógeno 250. Significa que todas las pruebas de coagulación están normales. ¿Qué trastorno de la hemostasia es? ¿Qué tipo de púrpura? Vascular. ¿Cuál es la causa? Inflamatoria. Fue el primer ejemplo que les puse. Agarraron, le pincharon seguramente, no hicieron buena asepsia antisepsia y ocasionaron todo este proceso. Y este último, paciente femenino, 35 años, pesa 50 kilos, lupus, desde hace 10 años llega a la consulta por lesiones purpúricas en tórax, miembros superiores e inferiores, y el laboratorio tiene todas estas pruebas. ¿Se entiende? Ok. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene? ¿Qué tipo de púrpura? ¿Qué tipo de púrpura? ¿Qué tipo de púrpura? ¿Cómo se clasifican las púrpuras? Vascular, trombopática y trombopénica. En este caso es. En este caso, ¿cuál es? ¿Qué dicen? Dentro de las causas vasculares habíamos dicho de que hay causas autoinmunes también. Y en este caso es el lupus eritematoso lo que está causando eso. ¿Ya? Las plaquetas están normales. En el componente vascular las plaquetas están normales, no se olviden. ¿Listo? Bueno, me van a repasar de todas maneras, a pesar que ya los vi algunos que estaban ahí estudiando, pero es diferente a leerlo que venirlo acá a escuchar. ¿Sí? Esto es facilito. Van a volver a leer cuando lleguen a su casa y se van a dar cuenta que es más fácil de lo que esperaban. Pero no se vayan. No se vayan. Hay un anuncio importante después de esta lámina.
Y hay otro anuncio que después le voy a dar yo, que es menos importante, ¿ya? El más importante es este, que dicen, chicos, esto va para ustedes, para su vida. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Pero escuchen esto, por más que estudien ustedes medicina, por más que sean especialistas, por más que tengan todo el conocimiento que quieran tener, si ustedes no ponen al Señor por delante, las cosas quizás no le van a ir como ustedes desearían. ¿Y cuál es la promesa que ustedes tienen que entender? Que si ustedes lo reconocen en todos sus caminos, Él allanará tu senda, Él te buscará tus propósitos, Él te mostrará cuáles son tus propósitos. Y un error, escuchen esto, un error que habitualmente se comete y que yo recién lo descubrí hace poco. No digo que yo esto lo sé desde niño, pero cuánto lo hubiese querido saber desde niño esto. Todo lo queremos hacer por nuestra voluntad. Yo quiero ser médico, yo quiero tener este sueño, yo quiero hacer esto y quiero esto y esto y esto. Pero ¿qué tal que por ahí los propósitos que tiene el que nos creó no son esos los que tiene para conmigo con lo que yo quiero? Entonces, la reflexión y la invitación es para que ustedes hablen con el Señor y le pregunten, Señor, estoy siendo verdaderamente llamado por ti para que dentro de tus propósitos yo vaya a ser un médico. ¿Tú quieres que yo sea médico? ¿Quieres que te sirva como médico? Dímelo ahora. No quiero arrepentirme y cargar con toda una historia de pacientes que después me vaya a pesar en el corazón. Él les va a mostrar, Él lo está diciendo acá. Él te va a mostrar sus propósitos, te va a mostrar tus caminos. ¿Cuáles son los caminos del Señor quiere con usted? Pero habitualmente, ¿qué es lo que uno quiere? Su propia felicidad. Porque tengo derecho a ser feliz. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que debemos buscar nuestra felicidad. Pero sí nos dicen que debemos buscar la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor nos debe dar gozo. Eso sí. ¿Listo? Imagínense que aquellos apóstoles o profetas que han sido escupidos, que han sido puestos a la cárcel, que lo han devorado leones, que le han pasado 10.000 cosas, hayan tenido que dejar todo para seguirlo a Jesús por el llamado que le hizo el Señor. Y ellos no estaban preguntando en ese entonces, no soy feliz, mejor me quiero ir nomás a echar a mi casa y que vaya otro en mi cuenta. Pero todos aquellos que sirvieron y escucharon la voz del Señor, con seguridad que han tenido su espacio en el reino de los cielos y han sido llenos de gozo. Los propósitos que tiene el Señor son totalmente para todos diferentes. No busquen la felicidad es pasajera. Busquen el gozo a través de la realización de la voluntad del Señor. ¿Cuánto me divierto yo hablando la palabra del Señor a través de la medicina en el hospital? Nunca antes lo hacía. Pero siento que eso le agrada al Señor. Y he tenido respuestas impresionantes de los pacientes. Y una de ellas ocurrió la anterior semana que me encantó. Que lo conocen a don Venancio, no sé, algunos de ustedes les conté. Están aquí algunos de los que presenciaron eso en la semana pasada, creo que ustedes estaban, ¿no? Fue tan hermoso porque en la plena visita, ya yo todos los días le hablo algo de la palabra siempre a los familiares. Y se complicó y se estaba deteriorando el señor. Su requerimiento de oxígeno ya estaba por 12 libras. Y la familia, me dice, estaba ahí la hija y el hijo. Y me dice, doctor, quiero hablar solo con usted. Claro, puede decírmelo, pero que no esté en su estudiante. Lo saqué a todos los chicos. Y de ahí me dice, doctor, solo con usted. Lo saqué al interno, pero se va a quedar ella para escribir. No, solo quiero con usted, me decía. Lo saqué. Quedé solo yo y ellos. Y después ella me dice dos cosas. Y la primera de ellas es, doctor, ¿cuál es su recomendación de usted para que haga con mi familiar? Soy cristiano, me dicen,
pero quiero que no dé su recomendación. Le di mi recomendación, pero eso no fue lo más importante, sino que después de que le di mi recomendación, siendo ellos cristianos, me dijo, doctor, quiero pedirle, y la razón por la que le dije que esté usted solo acá, es porque quiero que usted ore por mi papá. Yo los voy a acompañar como hijo, pero quiero que usted sea el que comande la oración. Así. Fue un golpe directo de gozo a mi corazón. Me llenó tanto y agarré y oré por él. De estar en 12 libras, hoy día está en 8, 7 libras hoy día. Y eso fue la anterior semana. Y ahí rompimos cadenas con ellos mismos ahí. Fue impresionante. Me encantó. Y hago así con otros pacientes también. Entonces, ahora siento que ese ha sido uno de los propósitos que el Señor me ha llevado, que me ha traído. Y ahora descubro también que ustedes también son mi propósito. Porque no es casualidad que yo les mande a ustedes cada madrugada o cada mañanita algo para su día. El Señor tiene propósitos hermosos con ustedes. Pero pídanle, búsquenlo. Quizás yo a las 3 de la mañana, cuando a veces le llega a ustedes el mensaje de devocional diario, quizás esa mañana ya yo había orado. Y después de haber orado fue que se los mandé a ustedes. Y no son reenviados. Las imágenes sí, pero el comentario es mío. Todos los días. Y lo van a tener eso hasta el último día que pasemos clase. Es algo personal mío, fuera de ser su docente. ¿Sí? Que Dios los bendiga poderosamente. Y lo segundo, que es lo menos importante, esto era lo más importante de la clase. Lo segundo es de que el día jueves probablemente no vayamos a pasar clases, ¿no? Dicen que es día del trabajo, ¿no? Bueno, yo igual trabajo todos los días. Bueno, para mí no es mi día, ¿no? Porque para mí no es trabajo eso, ¿no? Ya les he dicho ya. Sin embargo, va a ser un momento para ustedes, chicos, para que lo aprovechen ese día y el fin de semana y el siguiente lunes ya comencemos a organizarnos con el tema de los trabajos de investigación. Van a armarse grupos de a tres, y la tarea va a ser de que la cantidad de grupos que se vaya a armar, solamente me van a traer los integrantes y el representante de cada grupo. Y me van a traer 5 problemas. 5 problemas. 5 planteamientos de problemas. Cuando se hace un trabajo de investigación, el trabajo de investigación se parte de un problema que quiere ser estudiado y resuelto. No me traigan título. El título de mi trabajo es este, pero ¿cuál es tu problema para que de ahí salga recién tu título? ¿Me entienden? Un ejemplo, les pongo. Un ejemplo, a ver. ¿Por qué hartos pacientes se reingresan después que son dados de alta dentro del primer mes de haber sido dado de alta? ¿Me entienden? Entonces, ese es un problema. ¿Qué está pasando? ¿Será que al momento que le dan de alta no le explican bien? ¿No tiene familiares? ¿No tiene para comprar? ¿No viene a su consulta? ¿No ve? ¿No le explicaron? ¿Me entienden? Se puede ver un montón de factores. Entonces, eso yo puedo estudiarlo. ¿Por qué se ha visto que la asociación de diabetes descontrolada con hígado graso está asociada? No sé. Y podemos seguir así descifrando un montón de problemas. Cada grupo me va a traer 5 problemas que quieran resolver. Listo. No me vayan a poner problemas que tengan que descubrirse la quinta maravilla.
¿ya? O problemas que tengan que ser relacionados con pruebas de laboratorio específicas. O sea, microbiota en pacientes con Parkinson. Pucha, ir a buscar a cuántos Parkinson en el hospital y a todos tenés que realizarles la prueba de Índica. La prueba de Índica sale 150 bolivianos y ningún laboratorio te va a decir tráigamelo a todos y yo se lo hago gratis. ¿Me entienden? Entonces, tienen que ser a través de pruebas que ya tenga el paciente y que se vayan a realizar ahí. O aplicaciones, o aplicación de algún score, de alguna escala que quieran hacer en algún paciente. ¿Me entienden? La aplicación de la escala o de Friedrich, no sé, la escala de Rocal, la escala de, no sé, tantísimas, dependiendo de la patología y el grupo que ustedes quieran. Tiene que ser relacionada a medicina interna 2, gastroendocrino, reumato o hemato. Me encantaría, como con la inteligencia artificial se puede hacer tantísimas cosas, me encantaría que sean a través de utilización de aplicaciones para pacientes. Desarrollo tecnológico en tal patología para ayudar a un determinado paciente. ¿Me entiendes? Por ejemplo, algo interesante que se me viene es que hay pacientes que viven solos y que a través de una aplicación en su dispositivo en el cual apretas un botoncito, se llama directamente a un servicio de emergencia, a una ambulancia, etc. O se activan diferentes parámetros. Entonces, pueden ser la creación de una aplicación para resolver un determinado problema. Hay aplicaciones gratuitas sin codificación. Por si acaso yo no sé nada de informática, pero sí sé cómo. Yo soy medio raro, pero bueno. Entonces, aprovechen. Hay harto para hacer. La creatividad tiene que explotar de ustedes. 5 problemas por cada grupo. Listo. Partimos de eso. Los 5 problemas tienen que estar relacionados entre sí. No, puedes hacer uno de gastro, uno de endocrino, uno de hemato. Puedes hacer una hemorragia digestiva alta, otro puedes hacer de enfermedad de von Willebrand, lo que quieras, de cualquier tema. De anemia, varios años hemos ganado en temas de anemia, otros años hemos ganado con el tema de delirio en la tercera edad. Uno de los trabajos con aplicación de dispositivos en realidad virtual, lo que experimenta un paciente con delirio para hacerlo el consentimiento a la familia para que sepa lo que experimenta su familiar. ¿Me entienden? Entonces, eso fue hermoso. Y los trabajos tienen que ser de investigación, no me van a hacer monografía, van a participar como trabajos originales. Listo. Y tienen que hacerse para que se comience a hacer desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, al menos de 3 meses, para que tengan 3 meses de tabulación de información, donde vayan a sacar valores relativos, TD Student, valor P, etc. ¿Sí? Trabajos a ganador. Aquí está el ganador de la feria. ¿Me entienden? Aquí está el grupo ganador entre ustedes. Eso ya está declarado. Nosotros vamos a llegar a la fecha para recibir el trofeo. ¿Lo creen o no lo creen? Así tiene que ser. ¿Ya? Ya saben entonces. Para el lunes quiero eso. Pasen buen fin de semana, chicos.